Bueno, entonces estamos con Gastón Arispe, compañero, un hermano, él ha sido diputado nacional, diputado en el Parlasur, ahí en el Parlasur ejerció la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos, y es bueno, uno de los principales dirigentes de Octubre, una corriente nacional, popular, revolucionaria de la Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Gastón? Qué gusto recibirte acá en Libre Les Queremos. Y bueno, nos interesa mucho los proyectos que han presentado, que han sistematizado en estos días, porque creemos que un aspecto, bueno, uno de los aspectos principales de construir alternativa es construir el programa, ¿no? Es muy difícil, sin unidad es difícil, sin programa es difícil y bueno, construir una alternativa verdadera bueno, a esta derecha que hoy es Milei, pero mañana puede ser otro, sigue siendo imprescindible. Así que bueno, bienvenido y te escuchamos. Qué grande, gracias José. Un abrazo para vos y para todos los que están ahí en la audiencia. Y además coincido con vos en que hay que construir una agenda de temas que vayan constituyendo protoprograma actualizado de, de las cosas que proponemos, ¿no? Para la sociedad, para encarar el proyecto político del futuro. No tenemos que hablar del pasado cuando hablamos de política pública, de gestión, sino del futuro fundamentalmente. Por supuesto que el pasado constituye el acervo ideológico, cultural, memorial, histórico nuestro, pero nosotros proponemos a nuestro pueblo un futuro. Así que eso es central, ir pensando en lo que vamos a hacer. Porque además el gobierno está hecho pedazos, así que en algún momento vamos a volver a ser gobierno. Primer dato que quiero proponer, porque frente a tanta ignominia, se hubiera dicho, siempre me gusta esa palabra, no se usa más, ignominia. Sí, esas palabras que tienen una fuerza bárbara, ¿no? Una fuerza bárbara, un significado tremendo, pero Es viste que una palabra bien fuera de moda, setentista. ¿eh? Sí, es una palabra de los 60 en realidad, ¿no? Desde la época de los cassettes de Perón, de los programas de la CGT, resuena muy fuerte. Sí. Y frente a tanta violencia social, a pérdida de soberanía, hay que pensar en lo que viene. Nosotros hicimos eh, una cantidad de proyectos, algunos remixados o reconstruidos, traídos a luz de la época del gobierno de Cristina. Yo había sido diputado nacional en ese momento y presentamos un montón de proyectos. En el Congreso entran muy pocos proyectos cuando se votan las cosas, se votan fundamentalmente los proyectos que inicia el Ejecutivo, más allá de que la oposición logra meter algunos como en estos días, pero eso muestra de la cantidad de cachetazos que tiene ya puesto este gobierno y la debilidad, ¿no?, de que no gobierna el Congreso, que si tiene existencias porque hay una falta de conducción del peronismo y de la oposición, sumado a algunos pícaros que hacen negocio de corto plazo con estos chabones, pero que no pueden, pero que no va a sobrevivir mucho eso. Así que, pero en el Congreso se votan casi siempre cosas del Ejecutivo o concesiones. El Ejecutivo acuerda, no quiere decir que son negociados, sino que acuerda, está bien, vamos a hablar sobre tal cosa, pero vos dame uno de 20 que se votan en el Congreso, que para nosotros los del partido X nos interesa hablar sobre tal otra. Entonces, bueno, yo durante el gobierno de Cristina, que fui diputado del 2011 y el 2015, que había una lluvia de iniciativas parlamentarias, todo se
pasaba por el Congreso, venían todos DNU que votaba Cristina, lo ponía en consideración, pero sobre todo iniciativas políticas del Congreso, del Ejecutivo. Pero yo era vicepresidente de la Comisión de Intereses Marítimos, entonces ahí con una cantidad de grupos sindicales y empresarios nacionales, y después fuimos incorporando movimientos, qué sé yo, cosas, y armamos la mesa de la concertación naval. Empezamos a impulsar iniciativas contrarias al estado que había quedado de la etapa menemista. Entonces, como la etapa de Cristina se conseguía capturar una parte de la renta extraordinaria y dejaban las retenciones, nosotros decíamos que además de eso hay que, y fundamentalmente, que incorporar la nacionalización, por ejemplo, decíamos de los puertos, de algunos, decíamos que después apareció como Vicentín cuando vino la crisis, Vicentín en el gobierno de Alberto. Nosotros en el gobierno de Cristina planteábamos, hay que tener puertos, hay que hacer, en aquel momento había una cosa interesante como Capitanich había iniciado un proceso llamado Colonos para recuperar el puerto de Barranquilla, pero nos faltaban los barcos. Entonces impulsamos un régimen de promoción de la marina mercante y la industria naval, que era sobre todo financiamiento para la producción y reparación de barcos, que implicaba, bueno, recuperar el régimen de bandera definitivamente, se había recuperado en parte, a la vez establecíamos una cantidad de, o sea, algunos barcos contratados para hacerse en los astilleros a cambio de los alquileres que se hacen naturalmente y compras al exterior de barcos usados. Entonces nosotros decíamos, bueno, está bien, te dejábamos traer uno de afuera, pero por el mismo tonelaje tenés que hacer uno acá adentro, porque es cierto que hay muchas cosas que se trasladan, pero en la Argentina ya no quedan barcos ni barcazas, la flota es paraguaya. Entonces hicimos el régimen de producción de marina mercante y de industria naval, el canal Magdalena, propusimos como proyecto de ley cuando estaba la concesión, la primera concesión que se inició, la primera licitación que se impulsó durante el gobierno de Cristina. Impulsamos como ley también lo que se había hecho, que era la resolución 1108, que había impulsado el ingeniero Horacio Tetamanti, que era una restricción al transbordo de cargas en países que no tuvieran cargas argentinas, iniciadas en Argentina o en el Mercosur, que no tuvieran convenio de bilateral de cargas. Entonces, porque antes de la hidrovía, de la mancha hidrovía, del tratado de hidrovía, había convenio bilateral de carga con Uruguay, con Brasil, que implicaba una reserva de carga. Vos venís con un barco de Brasil, navegando por el río Paraná, embarcado en Puerto Cáceres, y llega hasta el puerto de Rosario. Descarga en el puerto de Rosario, pero tiene que haber reserva de carga preferencial a Puerto Cáceres, para que Brasil, el barco, ponerle una empresa login brasilera, no pierda guita, y además no pierde guita al cargador, sino que alguien tiene que pagar esa vuelta. Entonces la paga siempre el productor. Entonces, bueno, decíamos reserva, que es mucha guita porque es el doble. Así que decíamos reserva de carga para países. Y acá hay un tema que con Uruguay, que bueno, vos sabés que el puerto de Uruguay siempre fue un tema en discusión, el puerto de Montevideo, sobre todo geopolíticamente, tienen incidencia los británicos en su gestión, en su concepción, desde su nacimiento, más allá de que es el puerto de una hermana república, hermana latinoamericana, pero los puertos están todos extranjerizados. Entonces nosotros decíamos, todos vendidos, entonces decíamos, bueno, la restricción al transbordo de carga tiene que ser fue nuestro gobierno Mujica, así que se lo dije otro día al embajador en la presentación de un libro de Diego Molina, muy lindo, que tuvimos ahí como un sinceramiento. Más o menos así fue como nos cagaron a todos, terminé diciendo. Era con ustedes, vieron que nos cagaron a todos, porque después privatizaron la terminal de contenedores del puerto de Montevideo ya definitivamente, más la privatización de la grúa ya
no quedó nada. Entonces, bueno, así que hicimos eso y impulsamos ahora, además también estamos impulsando un proyecto que implica una flota fluvial del Estado. Claro. Porque decimos, inclusive en épocas mileianas, con su mentira y su estupidez de que tiene que ser todo financiado que no tiene que haber costo fiscal. Nosotros lo hicimos hace tiempo, ya en esa época lo balbuceamos, no lo hicimos con claridad, que las provincias que son límites, son fronteras con el río Paraná y el río Paraguay, tienen que poder articularse como en IPF, sindicar acciones, claro, armar una empresa del Estado con una acción de oro del Estado Nacional, pero el Estado Nacional ni siquiera tiene que poner plata, sino que se paga solo con la carga, porque las barcazas son muy baratas, bueno, aquí a propósito se le han ajenado a la nación y a las provincias de una flota fluvial del Estado. Viste que la barcaza es una planchada, digamos, una estructura sí, sí. chata que va amarrada a otras y se hacen trenes de barcaza. Ujú. El máximo que propone de siete barcazas y un empuje, y ahora se hacen hasta 15. El otro día chocó una, no sé si lo viste, Sí. estaban unos correntinos pescando y decían, oh, se viene la barcaza, y la barcaza chocó contra el puerto de Corrientes, pero al lado. Pero los trenes de barcaza, pero toda esa cosa que está ahí dando vuelta de que la Argentina tiene que tener para transportar su propia carga y en sus propios puertos abordar a barcos de ultramar, tiene que tener una flota fluvial del Estado. Sí, Viste, viene la barcaza y en aguas mansas llega a un puerto de embarque, que son los de Rosario, Santa Fe, puede hacerse también sobre el Río de la Plata, hasta Montevideo hay reembarque. Pero nosotros decimos que los puertos argentinos, La Plata, Dock Sud, son industriales igual, pero el puerto de Buenos Aires, San Pedro, hasta Santa Fe, hay un montón de puertos, tienen que reembarcarse en barco de ultramar. No tenemos barco de ultramar, para eso habíamos hecho el régimen de promoción de la mercante de ultramar. Después, la otra cuestión que nosotros impulsamos, ahora presentamos con la idea de entrar al Congreso, que bueno, se cerró la lista y bueno, obviamente no todos entramos en la lista y ahí no hay queja, pero nosotros impulsamos también un proyecto de una nacionalización y en algún caso servicio público para los empujes y remolcadores que usando las vías de navegación que financian el Estado y los privados, pero que son la vía de la nación, la vía troncal de navegación, nuestras rutas navegables, una impericia de un capitán o de una empresa puede generarnos, o una mala práctica, puede generarnos una crisis en el comercio exterior, como por ejemplo nos pasó con un barco tanquero de gas no hace mucho en el canal Punta Indio, que dejó cerrar a la Argentina sin entrar y salir barco por 6 días, que podría haber sido un año, un barco que nadie quería pasar al lado por un barco de gas que se había encallado y bueno, una bomba. nosotros planteamos la nacionalización de los remolcadores, porque naturalmente es algo que nos incluye al interés nacional, pero planteamos cosas que a tono con los tiempos, donde estos tipos dicen que no tiene que haber gasto público, sin embargo la presencia de lo público, de la nación, es posible con solamente algunas iniciativas de sí, absolutamente. gratis, digamos. Te quiero hacer un comentario. Yo soy nacido, criado en Santa Fe, conozco algo del puerto, incluso muy breve, pero trabajé para la Continental de Granos en el 73. Sí, porque bueno, yo estudiaba y había un trabajo muy sencillo que era controlar la carga
O sea, la carga la hacía la Junta Nacional de Granos, la balanza tiraba un cartón, todo mi trabajo era juntar los cartones. Yo laburaba para la Continental, que era y es una de las grandes transnacionales del cereal. Digo, o sea que me acerqué un poco al tema, tengo una idea de lo que es un remolcador, una barcaza, y quería decir dos o tres cosas. La primera es que es muy loco, ¿no? Porque estos temas de debate sobre los puertos son los temas de la Constitución de la Nación Argentina. En definitiva, Claro. es la famosa batalla en donde Rosa enfrenta a los franceses en la vuelta de obligado, la discusión sobre quién va a ser la capital de la Argentina no era por la ciudad de Buenos Aires, era por el puerto y por la aduana. Digo, es muy loco, ¿no? Que hayamos retrocedido a niveles de discusión 200 años. Ya no estamos discutiendo cosas del peronismo, estamos discutiendo cosas de la Confederación Argentina, ¿no? Y la otra cosa que iba a hacer el comentario cuando empezaste, que me pareció muy interesante, es destacar que a todos los que admiran a China, ¿no? Porque ahora todos son admiradores de China. Uno de los caminos que hizo China para romper la dependencia fue justamente decirle a los grandes monstruos de la industria: mire, por favor, le compramos o le alquilamos la patente tanto tiempo, pero al cabo de tanto tiempo la patente queda para mí. Y ese fue el comienzo del viraje. Claro, al mismo tiempo pusieron a estudiar a millones de chinos, tuvieron millones de científicos que rápidamente no solo aprendieron lo que venía, sino que inventaron mucho más. Pero esto que está diciendo, bueno, mire, está bien, le alquilamos el barco, pero bueno, construyamos uno. Marco el nivel de cipallismo de la burguesía argentina, porque no estás proponiendo nada que no sea absolutamente de sentido común. Bueno, mira, está bien, te alquilo el barco, pero bueno, una parte la dedicamos a construir otro barco, ¿no? Pero bueno, creo que las discusiones me parecen muy bien, y creo que más allá de que consigamos o no consigamos amigos en el Senado, en la Cámara de Diputados, creo que hay que volver a la práctica de que los ciudadanos tenemos derecho a presentar proyectos. Es cierto que si no discuten los proyectos de los diputados, de los senadores, pero bueno, se puede presentar proyectos, construir movimientos populares. Tengo una pregunta, más que una pregunta, una propuesta, porque quiero que recuerdes a la audiencia, que son muchos compañeros de militancia en el continente, ¿cómo fue la propuesta que hiciste a nombre del colectivo de lucha contra la impunidad sobre la nulidad de los juicios que violaran los pactos y convenios de respeto a los derechos humanos que hiciste en el Parla Sur? Y bueno, en su momento se aprobó, creo que como declaración, pero bueno, seguramente te vas a acordar vos más que yo. Sí, vamos a tratar de acordarnos juntos, porque lo que eran los capos de esa iniciativa que hicimos durante bastante tiempo, te preguntábamos, sí. Era los sábados a la mañana, los jueves a la Sí, mañana. sí, y con abogados de toda América, sí. Sí. Carol Proner de Brasil, que hoy es una importantísima dirigente del gobierno. Hay una compañera ecuatoriana que está exiliada en México, que había sido presidenta de la Asamblea de Ecuador, Rivadeneira. Eso. Y bueno, y de acá Eduardo Barcetá, bueno, Rusconi, teníamos el Dream Team de abogados. Sí, qué bárbaro. Y yo era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Estábamos, en una parte fue durante la pandemia y otra parte ya no. Así que me acuerdo que cuando estábamos en la pandemia hacíamos las reuniones por Zoom, pero después vino una época donde ya estábamos afuera, así que he estado en bares, en lugares, porque lo hemos tomado muy seriamente
la Sí, sí. iniciativa. Y bueno, eso era algo así como, mientras que estoy hablando, voy buscándolo en internet, porque al no ser abogado carezco de la, de la terminología, pero No importa. básicamente esto era a los tribunales Ujú, que por alguna cuestión de persecución ujú. por raza, credo, religión, política, ideológica, hubiera que interponerle un recurso, en este caso por eso nosotros decíamos que era el proyecto de ley anti-Lawfare, Sí, sí. luego de agotadas las instancias, si correspondiera, y la correspondencia era una aceptación por parte del último tribunal, si no había oposición de elevarlo a la Corte Suprema, se habilitaba una tercera Instancia. opción, o sea, una opción más sobre la base de que era un expediente donde se alegaba injusticia a partir de una idea de persecución o de segregación ideológica, política, y eso nosotros le decíamos ley anti-Lawfare porque, por ejemplo, en el caso de Cristina, que Claro. preveíamos iba a pasar esto, le hubiera correspondido tribunal más, Ujú, un tribunal más, y ese tribunal se constituía con un sorteo inmediato, en un plazo inmediato, era un plazo que siempre se dice que bueno, otro tribunal más, no, se hace muy largo, no, era un sorteo inmediato con jueces que no hubieran intervenido en el proceso, con lo cual, una causa federal en este caso, hubiera correspondido que se sortearan otros jueces, un tribunal, y eso hubiera dado un jurado, entre comillas, imparcial, que hubiera tenido que analizar el ujú, expediente, pero sobre todo el fallo, porque el fallo se hace sobre la base de un informe, ujú. y revisar el fallo. O sea, aquí hubo todo lo que nosotros hablamos, porque charlamos, me acuerdo, en foros sobre Sí, que el este foro en defensa proyecto, de la democracia y la libertad de los presos políticos, que abarcó un a todo el mundo le espacio había parecido, grandísimo. claro, le había parecido muy Ujú. interesante, al punto que en el Parla Sur, y este es el dato que a mí me gustó siempre refrescar, en el Parla Sur se votó unánimemente el Ujú. proyecto, porque estaba bien Sí, hecho, porque era no inapelable, anulaba salvo el los 4 o juicio, 5 cachivaches de Cambiemos de esa época claro, que se abstuvieron, no que votaron en contra, claro, se claro, abstuvieron. porque no decretaba inocencia, sino que decía, Claro, bueno, mire, hay que hacer un juicio más justo, descartar la prueba falsa, porque bueno, una noticia en un diario, bueno, esto no es prueba de nada, ni acá, ni en la claro, China, ni claro. en ningún lado. Y entonces, sí, efectivamente, no es que decíamos que no se juzgue, que no se investigue, no, que se investigue, se juzgue, pero respetando los convenios de pacto que son la base de la institucionalidad que incluye el Parlasur. O sea, todo esto nace de la Declaración de San José de Costa Rica, el llamado Pacto de los Derechos Humanos, y bueno, está claro que las derechas vienen tratando de bombardeando todo eso, ignorándolo, pero a mí me parece que es un buen recurso para llevar incluso a este Congreso, a lo que nos preguntan, bueno, ¿cómo se libera Cristina? Bueno, mire, acá tienen un instrumento, acá hay un proyecto de ley que viene con el respaldo de una declaración del Parlasur, que no dice que no se investigue el famoso causa vialidad, pero que se investigue correctamente, ¿no? Así que creo que tenemos una primera iniciativa que... Ese proyecto, no sé si te acordás, Sí, se aprobó en el Parlasur, no fue, si se busca como, como declaración, ¿no? como,
claro, si se busca como proyecto de ley o como ley o ley marco, no se va a encontrar porque como uno de los temas grandes del Parlasur es que no hay Claro, forma de votar nada porque que sean para sacar una obligatorias, claro. ley se necesitan las 2/3 partes, la mayoría grabada, y eso que sea imposible Ujú. que se voten cosas. Entonces lo votamos como una declaración de interés que incluía un proyecto de ley. Eso también fue aprobado con mucha voluntad por Claro. parte de los parlamentarios que sabían que era piola tenerlo, y entonces se aprobó Vamos a, tan... vamos a recuperar esa declaración y estoy pensando que podemos hacer un panel, un seminario, un encuentro incluso de los que participaron en ese proceso, que son Sí, muchísimos, y bueno, vendría bien discutirlo en cada uno de los congresos. A lo mejor hay mejores condiciones hoy en Brasil que en Argentina, pero bueno, pensar la lucha de manera continental nos va a venir bien, ¿no? Gastón, estamos, bueno, muy contentos con tu participación. Creo que hay un abanico de propuestas, nada menos que sobre la cuestión del mar, del río. La Argentina, claro que es un país atlántico, claro que es un país fluvial, y todo eso está robado por el imperio, ¿no? obviamente Desde, que desde la la guerra civilista merluza no hasta tiene... hasta el sábalo nos roban todo y bueno, la principal vía de transporte que es el Paraná, transformada en una cueva de ladrones. Pero bueno, También con, presentamos un proyecto, un régimen de revolución dominial, porque nosotros creemos que se puede generar un Ujú, impacto altísimo sobre los precios y sobre la tenencia de la tierra ujú, si se regulariza dominialmente todo lo que no claro, se regular, que es más las 2/3 partes de las propiedades de la Argentina. Entonces, con un shock sobre la base de la reforma de la ley ajá, Pierri, con un shock de regulación sí, sí, dominial, sí, sí. bajarían enormemente los precios y el negocio inmobiliario porque no se caería. Entonces, Ujú. también planteamos, es raro que no se haya hecho antes, suponemos que buena parte de la política tiene que ver con las relaciones con el sector del negocio inmobiliario, Ujú. ¿no? Sobre todo en la derecha de este país que Sí, les sí, encanta. Pero bueno, son parásitos por encima de todo. así que también planteamos, bueno, son varios proyectos que Ujú. nosotros creemos que son troncales de un nuevo proyecto de país. Buenísimo, un abrazo y acá estamos, Radio Rebelde, Libre les queremos, aportando al programa para la ofensiva del pueblo. Gracias. A vos, José, una persona.